Palacio fue un escritor y abogado ecuatoriano, considerado como uno de los primeros autores vanguardistas de toda Latinoamérica, a pesar de la brevedad de sus obras, ya que falleció a la temprana edad de 39 años. Su producción representó un cambio de estilo frente a la corriente costumbrista de la época. El autor destacó por su precocidad, publicando su primer poema cuando solo contaba con 14 años. Vocación y pasión principal era lo que tenía. Una anécdota que suele contar sobre la infancia de Pablo Palacio relata que cuando tenía 3 años, cayó a un arroyo cercano a su ciudad. En un descuido de su niñera, el niño fue arrastrado por la corriente, recorriendo más de medio kilómetro. Cuando fue rescatado, tenía todo el cuerpo malherido y una cicatriz que le acompañó toda su vida. Palacio no fue reconocido por su padre al nacer. Al pasar la muerte de su madre, quedó huérfano, siendo muy niño. Esto hizo que quedara a cargo de sus tíos, quien, viendo su potencial intelectual, decidió pagarle los estudios en la secundaria y los universitarios. Entre 1911 y 1917, el joven estudió en la Escuela de los Hermanos Cristianos, demostrando una gran inteligencia. Pablo Palacio estudió la secundaria en el Colegio Bernardo Valdivieso, donde se convirtió en uno de los alumnos más destacados de su generación. En 1925 se graduó en jurisprudencia por la Universidad Central. Ejerció como profesor de filosofía y literatura en la misma universidad, como subsecretario del Ministerio de Educación, cuando era dirigido por Benjamín Carrión, y como subsecretario en la Asamblea Nacional Constituyente en 1938. Pablo Palacio se casó con Carmen Palacio Ceballos en 1937. Ella era escultora, formaba parte del ambiente intelectual de la capital. El matrimonio se instaló en una casa al norte de la ciudad y, según las crónicas, la llenaron de obras de artes y libro. La pareja tuvo 2 hijos, un niño y una niña. La salud del escritor se resintió en 1939. En primer lugar, padecía de trastornos estomacales y la cura a la que se sometió acabó con una intoxicación. Una enfermedad mental alteró profundamente sus capacidades mentales. En un principio los síntomas no eran demasiado graves, pero con el tiempo su esposa se vio obligada a internarlo en un sanatorio. De acuerdo a los expertos, la muerte temprana de su madre afectó para siempre a la personalidad y el equilibrio mental del autor. De hecho, uno de los temas más recurrentes en su obra sería de la ausencia materna. En 1939 comenzó a sentir ciertos trastornos mentales que pronto se declararían una locura, de forma que los últimos 7 años de su vida hubo de pasarlos en una clínica psiquiatra, acompañado y cuidado por su fiel esposa, la cual se ofreció como enfermera en la misma clínica, ya que era la única manera de afrontar el costo de su tratamiento. Pablo Palacio trabajó también como periodista, escribiendo artículos de corte filosóficos y jurídicos. Hoy por hoy, sin embargo, es más conocido como escritor literario. Recuerda que Pablo Palacio está escribiendo de manera contemporánea con el grupo de Guayaquil, que habían publicado Los que se van, es decir, en un momento en que la generación de escritores contemporáneos a Palacio tenían preocupaciones, digamos, de reivindicación de las condiciones sociales, ¿no? Sobre todo del pueblo montubio. Y Pablo Palacio está, digamos, se desentiende de una manera particular, peculiar suya, de un reclamo evidente, ¿no? Su impugnación viene por otro lugar, de otra vertiente, y me parece que no se entendió bien, ¿no?, la literatura de Palacio en esa generación. Escribió su primer cuento en 1927. Su título fue Un hombre muerto a puntapié. Ese mismo año publicó Débora, una novela corta en la que se destaca el análisis psicológico de sus personajes, algo permanente en la obra del autor. Estos 2 libros lo convirtieron en el escritor joven más valorado y discutido por los círculos intelectuales de la capital ecuatoriana. Además, los expertos consideran a estas obras entre las más características del movimiento vanguardista en Latinoamérica. Un hombre muerto a puntapié. La obra más valorada por la crítica es Un hombre muerto a puntapié.
En ella se cuenta la historia de un hombre que lee en el periódico una noticia sobre un asesinato cometido a patadas. La noticia acaba obsesionando al protagonista, quien se embarca en una investigación sobre la muerte. Descubre, entre otras cosas, que la víctima era un vicioso y un pedófilo. Otras obras de Palacio fueron los cuentos, titulado El Frío, y Los Aldeanos, en 1923, Comedia Inmortal y Vida del Ahorcado, ambas en 1932. Varios ensayos y artículos que todavía se publican en revistas y gacetas. Hoy en día está junto con Roberto Arlt o Macedonio Fernández, entre esos escritores, digamos, de alguna manera una categoría de los raros, ¿no? Que no hacen escuela, que no hacen generación, ¿no? Que se evidencia su peculiaridad desde una escritura que incomoda al resto del quehacer literario de su tiempo. En su narrativa desfilaban seres anormales, casi locos. Investigadores que elaboran hipótesis absurdas, casos clínicos, personajes dotados para el ridículo, todos ellos manejados desde la ironía. Y de un humorismo deshumanizado. Esta búsqueda por lo anormal que persigue el descrédito de la realidad es una huida del lugar común y de los tópicos de la costumbre. Los lectores de Pablo Palacio hoy en día tienen exactamente lo que él está haciendo, ¿no? De qué manera él está desestabilizando los esquemas, de qué manera huye constantemente del cliché, del lugar común, y que con un sentido del humor muy mordaz, así, y con ternura a la vez, ¿no? Logra ser honesto, profundamente honesto. El 7 de enero de 1947, en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil, Pablo Palacio falleció víctima de la enfermedad que le aquejaba. Tenía 40 años de edad en el momento de su muerte. Ahí está, en la penitenciaría, asomando por entre las rejas su cabeza grande y oscilante, el antropófago. Todos lo conocen. Las gentes caen ahí como llovidas por ver al antropófago. Dicen que en estos tiempos es un fenómeno, le tienen recelo. Van de 3 en 3 por lo menos, armados de cuchillas, y cuando divisan su cabeza grande se quedan temblando, estremeciéndose al sentir el imaginario mordisco que les hace poner carne de gallina. Después le van teniendo confianza. Los más valientes han llegado hasta provocarle, introduciendo por un instante un dedo tembloroso por entre los hierros, así repetidas veces, como se hace con las aves enjauladas que dan picotazos.